Veamos ahora la siguiente definición. Vamos a llamar integral indefinida de una función f minúscula al conjunto formado por todas las primitivas de la función f. Lo vamos a simbolizar de esta manera, usando el símbolo integral, que es una especie de S estirada, que tiene que ver con su origen pensado en la suma de áreas. Después del símbolo integral, tenemos la función que estamos integrando, que justamente recibe el nombre de función integrando. Y detrás de la función escribiremos diferencial de x. Esa x indicará la variable con respecto a la cual estamos integrando. La función f mayúscula será la primitiva de nuestra función f y la letra c se refiere a la constante de integración. Es decir, para indicar el conjunto de todas esas primitivas que vamos a encontrar, utilizaremos el símbolo integral. Y a esta familia de todas las primitivas que encontramos, la vamos a simbolizar con ese símbolo de integral indefinida. De ahora en más, integrar una función significará encontrar todas sus primitivas. El símbolo integral de f diferencial x representa a la familia de antiderivadas o primitivas de f. Decir que una función admite primitivas equivale a decir que es integrable. No todas las funciones admiten primitivas. Una función admite primitivas en cualquier intervalo en el que sea continua. Vamos a ver ahora las propiedades de la integral indefinida. Propiedad 1. Sea la integral de f diferencial x la función f mayúscula más c. Entonces, la derivada de la integral de f diferencial x será igual a la derivada del conjunto de funciones f mayúscula más c. Pero como la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas y la derivada de una constante da 0, eso nos dará como resultado la derivada de la función f mayúscula, que es f minúscula. Con lo cual, lo que estamos diciendo en la propiedad 1 es que si primero hacemos la integral de una determinada función f y luego la derivamos, nos volverá a dar la función integrando f de x. Es decir, la integral y la derivada son operaciones inversas. Propiedad 2. El diferencial de la integral de f diferencial x será igual a la derivada de la integral de f diferencial x por el diferencial de x. Pero si utilizamos la propiedad 1, eso nos dará f de x diferencial x. Vamos a la propiedad 3. La propiedad 3 nos dice que la integral de la derivada de f de x diferencial x es igual a f de x más c. Es una propiedad similar a la 1, nada más que en este caso primero hacemos la derivada de f y luego la integramos. La integral de la derivada nos va a volver a dar la misma función f, pero como con el símbolo integral estamos indicando a la familia de antiderivadas o primitivas, nos dará la función f original más una constante. Cada vez que tengamos que integrar, siempre tendremos una familia de primitivas. Recuerden siempre escribir más c al final. Vamos a la propiedad 4. La integral del diferencial de f será igual a la integral de la derivada de f diferencial x. Lo que estamos usando en este primer paso es la definición del diferencial de f. Pero la integral de f' de x diferencial x vimos en la propiedad 3 que es igual a f de x más c. Pasemos a la propiedad 5. La integral de una constante por una función diferencial x es igual a la constante por la integral de f de x diferencial x. La demostración de esta propiedad tiene que ver con la regla de la derivada de una constante por una función. Al derivar una función multiplicada por una constante, obteníamos la constante por la derivada de la función.
Entonces, aplicando esa regla, podremos demostrar la propiedad 5. ¿Para qué sirve esta propiedad 5? Cuando nosotros tengamos que integrar un número por una función, a ese número lo podremos extraer del símbolo integral y resolver la integral de f. Vamos a la propiedad 6, que nos dice que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales de las funciones. La propiedad 7 es combinación de la 5 y la 6. Nos va a decir que la integral de un número por f más otro número por g es igual al primer número por la integral de f más el segundo número por la integral de g. Esta última propiedad se conoce con el nombre de propiedad de la linealidad y tiene que ver con las propiedades 5 y 6. Exactamente se puede demostrar utilizando las dos anteriores. Para ver una demostración más completa de todas estas propiedades, lo podrán hacer en la página 169 del libro. Tenemos aquí una tabla de integrales inmediatas. ¿Cómo fue confeccionada esta tabla? Fue confeccionada a partir de la tabla de derivadas que vimos en los capítulos anteriores. Podemos verificar que cada una de estas integrales tiene ese resultado haciendo la derivada de cada uno de estos resultados y viendo que nos da la función integrando. Por ejemplo, en el 1, la integral de una función potencia x a la n es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más c, para todo n distinto de menos 1. Cuando nosotros derivamos 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más c, la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función potencia. Al bajar el exponente y restarle 1, se simplifica el n más 1 de numerador y denominador y nos queda x a la n, mientras que la derivada de la constante es 0, con lo cual nos da como resultado x a la n, que es la función integrando. En la 2 vemos que la integral del diferencial de x es igual a la integral de 1 diferencial de x, y esto nos dará x más c, porque la derivada de x es 1. Así, sucesivamente, podrán comprobar con cada una de estas integrales que están bien resueltas haciendo las derivadas. Se los dejo como ejercicio para ustedes para que hagan la verificación de cada una. Por último, tenemos técnicas de integración. ¿Qué sucede cuando al resolver una integral, esa integral no es inmediata? Veremos 3 métodos que son los más utilizados para poder resolver estas integrales. Lo que les sugiero es que miren detenidamente cada uno de los 3 videos siguientes en los que desarrollaremos cada uno de estos métodos y luego vean los ejercicios de práctica que están resueltos como ejemplo. A la hora de resolver un ejercicio, siempre conviene probar si la integral es inmediata. Si no lo es, ver si se puede hacer utilizando el método de integración por descomposición. Si no se puede hacer con ese método, probar entonces si es posible elegir alguna sustitución adecuada para usar el método de integración por sustitución, que es el segundo. Si no se puede con ninguno de estos dos métodos, entonces sí, probarán recién usar el tercero.